Hemos recuperado la conversación y la comunicación con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Diputado, ¿ahora sí me escucha? Claro que sí, ahora sí te escucho perfecto. Perfecto. Diputado, gracias por tomar la llamada. Y diputado, le preguntaba sobre si existe el consenso en el Congreso para que pueda salir esta ley Olimpia, pensando que, bueno, pues hace unos periodos se presentó y se quedó en comisiones. Así es, bueno, ya se han realizado esfuerzos previos. En esta mañana tuvimos la oportunidad de presentar en tribuna, con el acompañamiento de diversos legisladoras y legisladores, una iniciativa para reformar Código Penal y Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y poder pues avanzar y abonar en la construcción legislativa, teniendo como referencia y como base efectivamente la Ley Olimpia. A mí me parece que en este periodo ordinario vamos a tener finalmente la oportunidad para legislar en la Ciudad de México sobre este tema. En la iniciativa que hoy se presentó, bueno, contamos con el apoyo y el acompañamiento también de la firma de la diputada presidenta de la mesa directiva, Isabela Rosales, del diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de la diputada Paula Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad. Y bueno, lo que estamos buscando con este ejercicio de carácter legislativo es poder finalmente abonar en la Ciudad de México con un elemento y un marco legal que nos ayude a sancionar la violencia digital y a eliminar este flagelo pues que se da a millones de usuarias de redes sociales. Diputado, esta iniciativa, ¿qué penalidades trae? ¿Nos podrá platicar la iniciativa cómo viene redactada? Es decir, ¿de cuánto estamos hablando si alguien difunde imágenes o videos de carácter sexual? Sí, bueno, tiene que ver con conceptualizar en principio en la propia Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, una de las modalidades de violencia que se reconocen, la digital, y poder en consecuencia pues empezar a poder abordar. Y en materia penal, pues lo que se está planteando es una reforma al Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 179, donde señalamos que se comete el delito de violación a la intimidad sexual a quien por cualquier medio difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique o almacene con la finalidad de difundir imágenes, audios o videos de contenido real manipulado y o alterado de una persona desnuda, parcial o totalmente, o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Las penas que se plantean es sancionar este delito de violación a la intimidad, sí, con una penalidad de 4 a 8 años de prisión y una multa de 1,000 a 2,000 veces el salario vigente en la Ciudad de México como unidad de medida. Estas penas estamos planteando que se incrementen hasta en una mitad de lo que acabo de señalar, sí, cuando el delito sea cometido por un cónyuge o por la persona con la que se tenga una relación cercana de la víctima, una relación de afectividad o de convivencia, con la finalidad de poder avanzar en esta materia. Correcto, diputado. Esta iniciativa también contempla los casos en los que adultos, ya sea de manera coercitiva o de manera de algún tipo de obligación, piden a menores de edad también este tipo de contenido de imágenes sexuales. Sí, por supuesto que sí. Es efectivamente a quien realice pues una afectación directa a la violación a la intimidad de carácter sexual de las personas. Correcto. Diputado, entonces existen los consensos y se espera que pues en este periodo se pueda aprobar y tengamos esta ley en la Ciudad de México para que nos podamos equiparar a otros estados en donde ya ha sido aprobada. Así es, que podamos avanzar. Yo creo que existen las condiciones necesarias para poder aprobarla en la Ciudad de México. Incluso cuando se trata de menores de edad como víctimas, pues también la penalidad se aumenta hasta en un máximo. Correcto. De la mitad. Muy bien, pues ahí está.
Diputado, en verdad, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, pues seguiremos pendientes de cómo va caminando esta iniciativa al interior de las comisiones y por supuesto y posteriormente en el Pleno del Congreso y bueno, ojalá podamos seguir en comunicación. Perfecto, estamos en contacto. Gracias por la oportunidad de compartir. Al contrario, diputado, gracias a usted por informarnos puntualmente. Muchas gracias. Hasta luego. El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.